Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del día miércoles. Esta noche pertenece al día 2 del mes de Nisan, donde nos corresponde advertir y estar advertidos de la corrección del segundo mes del calendario hebreo, que se conoce como el mes de Iyar. Y bueno, hablando pues de lo que se corrige en cada mes, que ya lo hemos explicado en este trabajo que estamos haciendo para circuncidar precisamente la mente y el corazón y poder quedar actos para celebrar la verdadera libertad, este reseteo en todas las áreas de nuestra vida, que es lo que significa el simbolismo de la fiesta del Pesa. Pues seguimos en ese trabajo, el mejor trabajo, el trabajo más hermoso que nosotros podemos ejercer, que todo ser humano puede ejercer, es un trabajo sobre uno mismo. Y por eso, bueno, el segundo mes, llamado el mes de Iyar, que tiene unas características que las hemos explicado en cada Rojodes, que se celebra en cada luna nueva de cada mes. Hay una vasta explicación, y lo que vamos a hacer hoy es una práctica de lo que se corrige. Este segundo mes se corrige es el pensamiento, o sea que lo que hay que lograr es el pensamiento correcto. El primer día trabajamos sobre la palabra correcta o la bendición, y cuando ya tenemos la palabra correcta, pues ahora podemos rectificar el pensamiento. Entonces, para que ese pensamiento sea el correcto, pues tiene que haber la palabra correcta, y para eso hay que crear conciencia. Crear conciencia es darse cuenta, dejar de ser inconsciente, y para esto pues la esclavitud más tremenda es la esclavitud mental, porque de allí se originan todas las otras esclavitudes. Entonces lo primero que hay que hacer la diferencia es entre el rey y el esclavo, porque son ideas, pensamientos. Lo que uno define como rey, melech en hebreo, pues cuando lo leemos, las mismas letras para escribir melech son las mismas letras para escribir clon. Melech significa rey y clon significa nada. Entonces, o reinamos o no somos nada. Y ese reino se inicia en la manera de pensar, de acuerdo a la manera de hablar, porque la palabra lleva la idea, y esa idea se convierte en un pensamiento y entra a la mente. Entonces, tener el pensamiento correcto se origina de la palabra correcta, y es allí como con esa idea correcta o somos reyes o no somos nada. El rey es soberano, el rey tiene el control o está en control de todo. El rey no tiene miedo, solo le teme a las leyes de causa y efecto, y el esclavo es totalmente lo contrario. Entonces lo que queremos es ubicar los pensamientos que nos esclavizan para poder rectificar y empezar a reinar. Por eso un esclavo, primero, como el rey es el primero, el esclavo es el último en la cadena, del eslabón de esa cadena es el último eslabón. Lo segundo es que no tiene ningún control. El esclavo es controlado. Por eso cuando nosotros no sabemos controlar los pensamientos, y cada pensamiento tiene una energía, esos mismos pensamientos nos esclavizan. Entonces, el esclavo no tiene control y el esclavo le tiene miedo a todo. Entonces, pensamientos de temor son pensamientos esclavizantes, son pensamientos robadores de energía, son pensamientos que no son los pensamientos del rey. Por eso la palabra nos instruye con el pensamiento del Creador, dice: por nada estéis temerosos. Y también nos instruye la palabra que el amor vence al temor, porque el amor es el pensamiento del rey
Y el temor es el pensamiento del esclavo. Por eso el esclavo le teme a todo y mayormente al amo. Por ejemplo, si una persona está esclava del sexo o si una persona está esclava de la droga, lo que más le teme a ese esclavo es que le quiten eso que lo esclaviza. Entonces, ahora, otra de las condiciones o las características del esclavo es que desea cambiar pero no puede, porque él no depende de sí mismo. El único que puede cambiar las leyes es el rey. Por eso, mirando los pensamientos que establecen un estado de ser, esos pensamientos esclavizantes que se le conocen como un yo suplantador o un ego o el ego, ese ego solo le sirve al amo y siempre está tratando de atormentar al esclavo. Por eso esos pensamientos de esclavitud están representados como en una corona de espinas. Y es allí la alegoría de que nuestro Mesías se pone esa corona y nos entrega la corona de gloria. Por eso, entonces, entender que todo se mueve por un deseo, y si uno deja entrar la idea de un deseo equivocado, entonces se requiere tener la clave, y es que como somos deseo, como somos un yo, un estado de ser, y uno resiste ese deseo, entonces si trata de resistir al deseo que lo esclaviza, no lo va a lograr. Por eso, lo que hay que hacer, la clave, no es resistir al deseo, la clave es desear algo mejor. Si a la mente le llega un deseo insaciable de drogarse, de embriagarse, pues yo puedo cambiar ese deseo por embriagarme de la luz del Señor. Y entonces el deseo sigue siendo deseo, pero le doy otro rumbo, algo mejor, desear mejorar ese deseo, porque el deseo que controla y esclaviza viene de la carne, pero el deseo que libera viene del Espíritu. Y es por eso que nuestro Mesías nos da un espíritu de libertad. Y en ese espíritu de libertad, entonces empezamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, porque estamos rectificando el pensamiento correcto. Entonces, dejar un deseo es prácticamente imposible, porque el cuerpo está esclavizado por ese deseo. El cuerpo, todas sus células están impregnadas de esa energía, de ese deseo, y entonces ese cuerpo esclavizó el alma. Y es por eso que esa alma está esclava, y ahora ese deseo no se puede controlar por una simple razón, porque eso que siente una persona bajo esos deseos descontrolados no son sentimientos, son entidades. Nosotros le podemos llamar clipot o clipa o cáscaras o hábitats de los demonios. Son entidades demoníacas, son espíritus inmundos, fuerzas espirituales que son poderosas, y que mientras nosotros le tengamos derecho legal para que Él habite, tengamos hábitos, costumbres, culturas y modas con pensamientos errados, ellos van a vivir allí, como el cerdo, que le gusta todo, y se revuelca y tira. Entonces, son hábitos que generan costumbres que le permiten hacerle casa a los espíritus inmundos y no templo para el Señor. Y esa casa pues se le construye en la mente de acuerdo a los pensamientos, y por eso esos pensamientos provocan sentimientos, y es allí donde empezamos a hacer la lista que nos comprometimos ayer a hacer cada uno de los que quieren rectificar y practicar y cambiar.
porque nos damos cuenta que todo lo que se materializa viene de un pensamiento. Y si no rectificamos el pensamiento, las cosas en el mundo exterior no van a cambiar, porque hay que anotar eso que nos esclaviza, y a cada cual le corresponde identificar. Si yo deseo trabajar en algo que me guste, yo quiero hacer algo que a mí me agrade y que es lo que yo sé hacer y que me agrade, pero para sobrevivir estoy trabajando en otro lugar, entonces allí hay un deseo frustrado. Podríamos colocar eso en la lista de esos deseos que nos esclavizan, o que no tengo fuerzas para hacer algo nuevo, o no tener que preocuparme por el sustento, asegurar el sustento. Y cualquiera diría, pues ganar más dinero, pero realmente eso no me asegura el sustento, porque de pronto gano más dinero, pero voy a gastar más dinero y voy a seguir preocupado por falta de dinero. Entonces, no tener que preocuparme por el sustento, que el sustento sea infinito. Y esos miedos, podría ser otra anotación para trabajar, esos miedos que vienen a mi mente de emprender algo distinto, algo diferente. Entonces tengo que darle la respuesta a buscar algo nuevo, nuevos proyectos, ideas renovadoras. Todos estos son pensamientos que generan movimientos o deseos que se convierten en fuerzas negativas o positivas. Entonces tengo que empezar a seleccionar, y por eso pues el deseo de cambiar para poder reflejar una acción correcta, y para eso nos tenemos que dar cuenta que este mundo, que estamos en el 5784, todos estos años, según pues el calendario hebreo, que eso es otra cuestión que después vamos a poder explicar a su debido tiempo, estos años hemos estado creando nosotros con los deseos engañosos de la mente, por no haber renovado el espíritu de la mente ni haber hecho morir ese viejo hombre lisiado dentro de nosotros. Y esos pensamientos engañosos generaron un mundo de caos, de enfermedad, de muerte, de ruina, de guerras, de destrucción, y eso se le conoce como caos. Entonces, se requiere morir a ese tipo de ideas para nacer de nuevo, porque si seguimos con los mismos pensamientos que hemos creado el problema, el caos, el hambre, la miseria, las guerras, pues eso no va a acabar, eso no va a cesar, porque la mente es creativa y crea conforme al pensamiento. Entonces, por eso es muy importante corregir la palabra para poder corregir la idea o el pensamiento. Entonces, pensar que un humano creado a semejanza del dueño del oro y de la plata tiene que ser pobre, ese pensamiento no es el correcto. Ese pensamiento no viene de la mente del creador. Allí hay otra idea que lo llevó a implantar en esa mente un pensamiento incorrecto o negativo, un parásito, le podríamos llamar directamente una entidad, o un espíritu inmundo, o un demonio. Entonces, como le quiera llamar, entonces que entienda que hay algo que es muy poderoso, que uno mismo le da legalidad, y que es en la mente, que entró, y ahora, pues si no lo desalojamos, no va a haber libertad. Entonces no se puede con un pensamiento angosto, pequeño o finito entrar a una idea del mundo del infinito. Tener una identidad o una idea infinita, tiene que haber un modelo. Ese modelo del infinito en el hebreo se le llama Atsilut, y quiere decir emanación. Y esa emanación viene de un lugar que se llama Ein Sof, o mundo del infinito, donde viene esa idea al lo que se llama el mejaseo, pensamiento creativo, mejasé briat, un pensamiento del creador o un pensamiento creativo.
Y todo viene de allá si queremos renovar la manera de pensar. Hay que ir al pensamiento del Padre. Y entonces todo eso pasa por la mente, donde de ese lugar, de las emanaciones del mundo del infinito, es donde vienen las almas. Pero estas almas que entran a estos cuerpos, que tienen otras ideas y otras costumbres, quedan esclavas. Y entonces por eso dice, ¿de qué te sirve si ganas todo el mundo si tu alma se pierde? Entonces vamos allá a tener realmente el espíritu de libertad. Y para eso hay que, podríamos decir, pero ¿por qué tienen que estar usando el hebreo? Por algo muy sencillo. Adán, el primer hombre, le puso nombre a todas las cosas en el idioma hebreo porque él miraba cada cosa y veía según la energía de cada cosa, le colocaba el nombre. Entonces por eso el hebreo es un idioma energético, porque declara la energía que se mueve en esa cosa. En cada nombre de cada animal, de cada cosa, en el hebreo lo que muestra es la sustancia o la energía que está detrás de la cosa física. Entonces, por eso Ein Sod, que quiere decir mundo donde vienen las almas, o el mundo del infinito, o lugar donde no hay ni espacio ni tiempo. ¿Por qué no hay espacio ni tiempo? Porque ese lugar está lleno de luz, de ideas, todas ya hechas, toda idea que se le venga en la mente ya está allá. Es por eso se llama el mundo del infinito, y el único lugar en el universo donde podemos entrar al mundo del infinito es en la mente. Y es por eso que hay que aprender a renovar el espíritu de la mente, porque el cuerpo te quiere esclavizar la mente para que tenga pensamientos finitos, limitantes, angostos, pequeños, para poder tomar control y robarle toda la energía y esclavizar esa alma. Entonces, si allá no hay tiempo, no hay espacio y todo lo llena la luz, cuando acá somos esclavos es por falta de luz. Y esa luz son las ideas del Creador que están reflejadas en sus leyes. Por eso cuando dejamos las leyes quedamos en tinieblas, y ahora sí entonces queda en nuestra mente esclava del cuerpo, de los deseos de la carne. Y por eso dice el Salmo: quedaos quietos, porque hoy yo, Yahweh, pelearé por vosotros. ¿Cuándo no nos podemos mover? Cuando reposamos, cuando terminamos la obra, cuando todo está reparado, cuando entramos en reposo, en Shabbat, nos quedamos quietos, y cuando nos quedamos quietos, la luz lo hace todo. Quedaos quietos, que yo hoy pelearé por vosotros. Y por eso, cuando uno regresa a ese lugar, a ese modelo creativo, o a esa idea de luz, lo que regresamos es al estado de ser verdaderamente libres. Esas son las verdades que liberan. Este mundo tridimensional, finito, pasajero, lo creó el yo terrenal, el ego. Y entonces, cuando se crea sin el modelo original, se crea con una idea terrenal, animal, y dijo el apóstol Pablo, y diabólica. Eso genera una consecuencia y se le llama el caos, el mundo que se crea sin el orden original. Por eso cuando uno escucha la voz del Todopoderoso, se le llama uno, o Ejá. Ejá en hebreo es traducido como uno, pero también significa ordenar la manera de pensar. Y siempre estamos anunciando ese Shema: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué? Porque al alma le estamos diciendo, a las almas que nos están escuchando, le estamos diciendo: vamos a tomar el orden original conforme el pensamiento del Creador. Entonces tenemos una dimensión o un estado de conciencia
donde la palabra libera la mente porque la palabra es correcta, llevando la idea del Creador, la idea de luz, la idea del amor, la idea de la verdad. Entonces, el ego, que es el yo terrenal, o en los griegos ir, que significa idea, cuando tengo una idea según el pensamiento terrenal, pues esa idea es pasajera. Y entonces ese ego es algo que está en mí, pero que no soy yo. Y por eso, ese que no soy yo se encargó de dañar la vasija o de destruir la mente para que no se retenga la luz. Y por eso se le llaman cisternas rotas que no retienen el agua. O sea que dañó el templo, o sea que invadió la tierra prometida, la tierra de Canaán, que simboliza la mente, donde están los pensamientos. Y por eso no se sostiene la luz. Y por eso, para poder rectificar hay que pasar por ese proceso, un proceso creativo, un proceso formativo, y que ahora lo que se forma con esa idea, la idea de la luz, se convierte en materia. Eso es lo que se llama el mundo de la acción, o el Olam Asher. Estamos en el mundo de la acción, pero cuando esas acciones nos dan señales de que son destructivas, que son negativas, que son actitudes que dañan, que destruyen, que matan, que acaban con el orden, entonces hay que regresarnos a restaurar eso que se dañó, a tomar la idea creativa y a formar otro pensamiento distinto al pensamiento de muerte y de destrucción, que es el pensamiento de la luz, el pensamiento del amor, para poder liberar el alma atrapada en un cuerpo que ahora requiere pues ser libre. Y la mente, que es infinita y puede crear, puede imaginar lo que quiera manifestar, pero tiene leyes. Y por eso cuando nos separamos de esas leyes, creamos, imaginamos y manifestamos caos, enfermedad, muerte, miseria. Y por eso esas energías o esas fuerzas espirituales se convierten en deseos. Nada sucede si no hay un deseo. Ese deseo es la fuerza que mueve y lo puede hacer funcionar cuando uno desea. Y cuando uno aprende a tener el deseo de dar, entonces toma control del cuerpo que solamente quiere recibir. Eso es lo que se llama el ego, recibir para sí mismo y no querer dar. Entonces allí viene un gran misterio. Si cuando yo voy a dar, algo me dice que no puedes dar porque te quedas sin lo que necesitas, esa idea viene del cuerpo y ese pensamiento es un pensamiento contrario al pensamiento del Creador. Entonces, si no aprendemos a rectificar el pensamiento, no podemos salir de la esclavitud, porque el cuerpo o la carne es la vasija que solamente quiere recibir. Acá en este mundo hay tiempo y hay espacio y hay movimiento, o sea, velocidad, tiempo y espacio. Eso es una fórmula matemática. Entonces, pero esto es pasajero. Y por eso, cuando se termina el tiempo, viene la muerte. La muerte trabaja con el tiempo. Entonces, cuando entramos a la dimensión del todo, donde no hay tiempo ni espacio porque todo lo llena la luz, pues la muerte no existe. Porque la muerte trabaja con el tiempo. Cuando el tiempo se acaba, llegó la muerte. Entonces, si nuestro tiempo es infinito, nuestra vida también es infinita, porque entramos al mundo del infinito. Pero todo esto sucede en la mente, en una mente infinita, que desea lo infinito. Y entonces, ese deseo viene del alma, que ahora es libre, porque hay una mente que tiene compatibilidad con lo que es la esencia de esa alma, que no muere porque tiene vida eterna. Entonces un nivel de conciencia más elevado para esa alma y que sale de la esclavitud.
Esos niveles del alma se estudian cuando sabemos que el nivel de nefesh o animal, y el segundo nivel es el ruah, el espiritual, el tercer nivel es el neshama, que es el nivel de los intelectos divinos, y el cuarto nivel es el nivel de la vida, del hayá, que es cuando uno sabe que el alma tiene vida y que ya no muere, porque es una energía infinita. Y el último nivel, el más elevado, el nivel del Mesías, es el nivel de la unidad. Cuando nos damos cuenta y en nuestra mente entra la idea de que todos somos uno, y que si somos todos uno, entonces soy uno con el Padre y el Padre es uno conmigo. Mi Padre y yo somos uno, y con esa idea, pues ya no tengo miedo de enfrentarme a cualquier circunstancia o a cualquier dificultad que se me presente en este mundo, porque lo único que lleva a la mente es amor y luz, y el amor vence al temor. Y entonces, como el enemigo trabaja con el miedo, y ahora al desaparecer el miedo, la luz ilumina las tinieblas, y entonces simplemente por afinidad de forma, la luz lo llena todo y disuelve o resuelve el problema. Entonces se iluminan las tinieblas con la luz. Cuando una idea llega a la mente, y esa idea es la idea correcta, y eso es lo que reparamos en el segundo mes, y por eso ese segundo mes es como una barquita. Por eso se le asignó a la tribu de Zabulón. Y más allá de ver el carácter del mes y de las letras, del simbolismo que trae, que también nos sirve para mirar un carácter de una idea que está en la mente, que hay que desalojar. Eso se llama el quemar incienso, o el Kectoré, que traducido es como Kectoré, o quemar incienso, es como desalojar los habitantes previos. Y esos habitantes previos son ideas y pensamientos incorrectos, de pobreza, limitantes, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, que esclavizan el alma. Y como la idea es la libertad, entonces necesitamos hacer la lista de los pensamientos negativos y ponerle un pensamiento positivo. Sacar y dejar ir el pensamiento negativo con un pensamiento de luz. Entonces las tinieblas, solo cuando no hay luz es que ellas se manifiestan, pero la luz, que es infinita, por eso las tinieblas son temporales, son pasajeras. Un pensamiento negativo es una semilla que genera caos. Un pensamiento correcto es la semilla de la libertad. Y por eso, en esta noche, recordamos el sacerdocio de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Ya sucedió. Y por eso, si pensamos que somos libres y que tenemos la luz, el aceite, el brillo, la redención de nuestro Mesías, podemos ordenar la manera de pensar con el poder creativo de la palabra, y empezamos a movernos en la dirección correcta. Y es por eso que en esta noche ejercitamos el pensamiento correcto, con la palabra correcta. Y allí seguimos en este viaje interno de 12 dimensiones, de 12 meses, para completar el ciclo del año. Y ese ciclo completo del año, en estos 12 días de rectificación, es el deseo cumplido. Es un viaje al deseo cumplido, a la dimensión donde el deseo está hecho, donde está cumplido. Para que ese deseo sea cumplido, hay que rectificar y pasar esos 12 túneles, o esas 12 dimensiones, o esos 12 meses del año. Y ahora, pues podemos decir: gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Gracias te damos, porque en esta noche renovamos la manera de pensar. Bendito eres por siempre y para siempre y eternamente. Amén. Bueno, Laila, que el Eterno los bendiga y los guarde.